Buenas tardes, ¿qué tal están en este miércoles 29 de abril? Nos vamos despidiendo de este mes de abril, que como ya habrán notado, eso de abril aguas mil en este 2026 no ha pasado. Pero bueno, ponemos cara al mayo, a 1 de mayo, ¿por qué? Porque tenemos a los sindicatos, esta tarde estarán aquí, comisiones obreras y UGT, para invitarnos, para hacer ese llamamiento a toda la población a que se una a esa manifestación del 1 de mayo, el próximo viernes, a partir de las 11 desde la Plaza Barcelona y hasta el paseo de la estación, donde allí se va a llevar a cabo esa lectura de ese manifiesto, pues reivindicando como siempre los derechos de los trabajadores. Este año tienen como lema derechos, no trincheras. Estarán con nosotros esta tarde Ismael Senén de UGT y Carmen Palomar de Comisiones Obreras. Por otro lado, hoy tenemos sección con la MLS, la Asociación de Agencias Inmobiliarias de Elche Santa Pola, como siempre haciendo balance de la situación de la vivienda actual. También hablaremos sobre el tema del alquiler y sobre si a día de hoy sigue siendo rentable invertir en vivienda. Por otro lado, también terminaremos con un nuevo proyecto emprendedor. Tenemos el proyecto de Yotico. Se trata de una solución de software para empresas y trabajadores. ¿Por qué? Porque se trata de una solución para poder fichar de manera actual como dicta la normativa en estos momentos. Todo eso esta tarde aquí en Viva la Gente. Seguimos aquí en Viva la Gente en este miércoles y tenemos esta cita el próximo viernes a partir de las 11 de la mañana. Ya saben, 1 de mayo, manifestación del 1 de mayo desde la Plaza de Barcelona, como decimos, a partir de las 11 de la mañana y convocada, como siempre, por los dos sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, y sobre todo ese llamamiento que se hace como todos los años a toda la población ilicitana y también a aquellos que están en otras poblaciones a que se unan a esas reivindicaciones, a la búsqueda, como siempre, de los derechos. Y por lo tanto, esta tarde, para hablar de todo esto, de ese 1 de mayo y además también de esa manifestación que hicieron ayer en rueda de prensa Comisiones Obreras y UGT, de esa falta de respeto institucional, vamos a conocer de qué se trata. Está con nosotros esta tarde Carmen Palomar, secretaria general de Comisiones Obreras, Vega Baja y Vinalopó. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ismael Senén, secretario general de UGT, de Montaña, Vinalopó y Vega Baja. Buenas tardes. Buenas Ismael. tardes, ¿qué tal? Tenemos esta cita el próximo viernes, quedan 2 días para volver a salir a las calles por varios motivos, ¿no? Sí, este año ponemos el acento en, bueno, por una parte la subida salarial que a todos nos hace falta, a todos los trabajadores y trabajadoras, el tema de la vivienda porque es algo fundamental, está condicionando la vida de todos y bueno, y también este año ponemos el acento también en el tema de la democracia, ¿no? Porque estamos dando pasos que a nosotros nos parecen peligrosos hacia una falta de democracia y con este lema, derechos, no trincheras, también haciendo referencia a la situación de conflicto que tenemos en todo el mundo, pues también eso, queremos poner por encima de todo eso los derechos y no trincheras. Esto es algo al final, Ismael, que les afecta a todos, todo el mundo al final puede afectarle, ya sea por los salarios, la vivienda, la democracia. Esto es un llamamiento a todo el mundo. Sí, efectivamente, como decía Carmen, estamos en una convocatoria, dijéramos, algo especial, ¿no? Y es algo especial, pues bueno, como este lema que nos hemos marcado este año, pone en riesgo nuestro pilar de derechos y el pilar fundamental que es la democracia, ¿no? Sin democracia difícilmente podríamos avanzar y por lo tanto yo creo que hay que significar este año que para que la democracia exista y sea potente hay que dignificar a las personas. Por lo tanto, la clase trabajadora necesita dignificar su trabajo y su vida y por lo tanto ante esta situación esperamos que la gente entienda de que nos estamos jugando el modelo que hemos creado y para ello convocamos a todo el mundo para que el viernes 1 de mayo sea un clamor de que el conjunto de la sociedad ilicitana, no ilicitana solamente, porque estas convocatorias son a lo largo del país y en todo el mundo y por lo tanto vamos a exigir no solo algo fundamental también como es el no a la guerra. Entendemos que se puede entender el diálogo para romper esta guerra que está siendo pues bueno, una debacle, no solo en el sentido económico, sino en la vida de las personas, ¿no? Están muriendo muchas personas y por lo tanto tenemos que mirar desde cierta empatía
esa situación y por lo tanto tenemos que negarnos y oponernos a cualquier manifestación de violencia que pueda ejercer cualquier país, ¿no? Porque es verdad que en un entorno internacionalista como el que está ocurriendo, pues vemos que no solo es la problemática que tenga ese país concreto, sino la afectación que está teniendo y que se está hablando de que o esto se para o vamos a tener consecuencias graves próximas, ¿no? Y por lo tanto yo creo que hay que plasmar a la capacidad política para que establezcan el diálogo, que es lo que nosotros, Sujeto y Comisiones, demandamos a cualquier instancia, ¿no? No solamente internacional y de los países, sino local, autonómica o de nuestro propio país, que es el diálogo social, ¿no? El diálogo social debe ser la herramienta fundamental para establecer pues, el tablón, ¿no? O dijéramos el marco de juego para avanzar. Y de ello yo creo que se pone de manifiesto en este 1 de mayo los logros conseguidos, ¿no? Yo creo que el diálogo social ha puesto de manifiesto esa herramienta fundamental para establecer derechos, para reconquistar pensiones que se revalorizan conforme al IPC, para subir el salario mínimo profesional que está haciendo tanto en los salarios más bajos, que muchas veces es en el sector de la mujer, ¿no? Y por lo tanto yo creo que este 1 de mayo tiene que ser un momento reivindicativo y festivo, pero sobre todo reivindicativo. Desde los sindicatos también, ¿qué lectura tenéis ante esta última actualidad de las últimas semanas de la regularización de inmigrantes? Bueno, pues a ver, era una medida que era, digamos, un clamor por parte del arco parlamentario, porque se aprobó la ILP, o sea, se recogieron 700.000 firmas para una ILP que avalase el Estado para regularizar a toda esa gente. Entonces se aprobó solamente con los votos en contra de Vox. O sea, era una medida que era necesaria, ¿no? Incluso los empresarios decían que necesitaban mano de obra y que si las personas no podían regularizar su situación tenían que trabajar en B. Por lo tanto, para nosotros eso es prioritario, o sea, no puede estar un ciudadano trabajando en B que ni tiene derechos, pero tampoco puede ejercer deberes, o sea que ahí está. Entonces, ahora nos encontramos también en una situación de crispación política, donde se cuestiona, se dice, incluso pues eso, la Iglesia también está, ve que es una situación y además han sido uno de los que han impulsado esa ILP que ha dado como fruto esta regularización. A nosotros nos parece fundamental que la gente pues eso, tenga derechos, que hoy por hoy hay gente que está trabajando en B, por lo tanto eso siempre va a ser positivo y no nos gustaría que esto fuera, se entendiera como una crispación política, porque no va de eso, lo que va es de regularizar una situación, como se han hecho con gobiernos anteriores. Es que no solamente ha sido, ni siquiera, bueno, es que ha sido un gobierno de izquierda, no, es que ha sido también, el gobierno de Aznar también regularizó a gente y son medidas que se toman en un momento dado porque son necesarias, y es que es la historia de la humanidad, la historia de emigrar para tener, pues eso, para tener un trabajo, para tener una vida digna y para que lo haríamos cualquiera de nosotros. De hecho, todos yo creo que tenemos familiares, tenemos amistades que están trabajando en otros países, ¿no? O sea, que es algo normal o se debe haber normal y corriente, no, pues eso, no meterlo en un juego de crispación política que no lleva a ningún sitio. Hombre, yo sumar ahí que son dos líneas básicas. Es justicia social, porque no puede ser de otra manera, que aquellas estas personas que vienen a buscarse la vida, y otra que es justicia económica, porque es que son los propios empresarios los que están demandando mano de obra, porque no está. Este país no va a avanzar si no protegemos que venga inmigración, porque hay trabajos que nosotros ya no cogemos, y por lo tanto yo creo que se está poniendo de manifiesto, y nosotros nos alegramos, afortunadamente, por ejemplo, el presidente de la patronal, que vea bien esta medida que se ha puesto en marcha, porque va a servir, primero, para romper eso que siempre estamos demandando de economía sumergida, de gente que trabaja en negro y no puede estar dado de alta, y por lo tanto yo creo que esta medida finaliza el 30 de junio, pero nosotros creemos que ahora, cuando tengamos los datos, va a aflorar un montón bueno, se está viendo, ¿no?, la cantidad de gente que está en nuestro país, que pensamos que no están, pero sí que están, y que tienen que estar en forma legal en este país para poder trabajar en condiciones. Por otro lado, ayer estuvisteis junto convocando también a toda la población en esa rueda de prensa ante los medios de comunicación para este 1 de mayo. Estuvisteis expresando esa falta de respeto institucional con el gobierno actual de Elche y precisamente con el alcalde Pablo Ruz. ¿Cómo está esta situación? ¿A qué se debe esto?
Bueno, pues por una parte le deseamos una pronta recuperación al alcalde de Elche. Y bueno, decir que bueno, cuando empezó la legislatura, pues nos reunimos, fuimos de las primeras organizaciones que nos reunimos con el alcalde, y él entendía que el diálogo social era algo necesario, lo ponía en valor, y empezamos a trabajar y bien, pero luego hemos llevado una deriva que bueno, tanto en las formas como en el fondo, pues deja mucho que desear. Porque bueno, porque los sindicatos defendemos a los trabajadores en el seno de las empresas, pero también trabajamos, o sea, defendemos todo aquello que llamamos el salario diferido, ¿no? Y pues todo lo que tiene que ver con la sanidad, con la educación, con dependencia, etcétera, ¿no? Y también pues en el ámbito local, ¿no? Y cuando pasan cosas que le afectan a los trabajadores y trabajadoras, pues también pues queremos también que se cuente con nosotros para tratar de dar soluciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo lo he comentado en varias ocasiones, por ejemplo, con la crisis de los ERES que han habido a final de año en nuestra ciudad, pues la respuesta desde nuestro punto de vista como administración local podría haber sido manifiestamente mejorable, porque no lo fue y de hecho realmente quien está tomando un poco la batuta de eso ha sido el secretario autonómico de Empleo de Labora, que es el que está poniendo en marcha pues esa mesa de técnica del calzado, y a pesar de que nosotros instamos a que el ayuntamiento, si tú no tienes competencias, que es una de las cosas que nos dicen, pero sí que puedes instar a la otra administración a que haga algo, a que mire a tu población, ¿no? Porque a veces hay planes para sectores, por ejemplo, el sector del automóvil, que es un sector muy importante, pero bueno, aquí no tenemos el sector del automóvil, pero tenemos el sector del calzado y auxiliar del calzado, que la administración también mire ese sector, que no es tan mayoritario, pero que también es importante para nuestras comarcas. Y por lo tanto, si como ayuntamiento tú instas a una administración, pues algo harán. Si no dicen nada, desde luego que no van a hacer nada, evidentemente. Isabel, además denunciáis que vosotros habéis formado parte del jurado de los premios de empresa conciliadora y no ha podido ser en la última convocatoria. Sí, bueno, yo creo que en resumiendo es una forma de proceder, ¿no?, que ha ido derivándose en negativo. Nosotros reconocemos que su buen recibimiento cuando llegó al equipo a gobernar Elche, donde nos tendió la mano para trabajar conjuntamente porque creía en el diálogo social, pero hemos viendo que esa deriva pues ha ido quedándose en nada, ¿no? Es superflua, hasta el punto de que no se entiende cómo no quieren reconocer no lo que decimos nosotros, sino lo que es público y notorio, que somos los sindicatos mayoritarios representativos, reconocidos en la Constitución y reconocidos en la LOE. Entonces no se entiende, primero, cómo nos evitan, ¿no?, o nos abrían de cualquier espacio de decisión porque no nos quieren tener. Yo no sé si es que el Partido Popular, o en este caso el alcalde, está asumiéndose el programa de Vox porque atiende a sus peticiones, porque si no, no es entendible, ¿no? Si él, cuando llega para gobernar Elche, nos tiende la mano y ahora de repente todo eso se ha ido por las orillas, porque pongo de manifiesto, este año es la primera vez que con sorpresa hemos atendido unos presupuestos que se ha dinamitado cualquier relación y colaboración que teníamos con el gobierno, a todos los niveles, o sea, es cero patatero. Cuando hay una labor ingente que hacemos, no solamente en temas de inmigración, de asesoramiento, de vigilancia, de que se cumplan normas laborales, a todos los niveles. ¿Habéis protestado esto? Sí, sí, no hemos protestado. De hecho, la respuesta. La respuesta es cero, nula, no es respuesta. Por eso que es la petición de Vox, también, no solamente en este gobierno, en muchos, de que es el ataque continuo a los sindicatos. Bueno, ya tuvimos la oportunidad de esas manifestaciones que Samuel, concejal de Vox, evidenció en un pleno, ¿no? Y por lo tanto, si tú como alcalde permites eso, no se trata de libertad de expresión, se trata de que estás dándole no autoridad, le estás dando validez a sus peticiones, ¿no? Y por lo tanto, incluso tenemos un convenio que ya creo que es la 7ª convocatoria de un acuerdo territorial por el empleo, que precisamente podría desarrollar muchas tareas, como la pérdida de empleo del sector del calzado que hemos visto en estas empresas que han cerrado. Y bueno, como es de la Concejalía de Promoción Económica, yo creo que piensa que es una cuestión suya. El acuerdo territorial por el empleo, le quiero recordar al equipo de gobierno que, aunque dependa de la Concejalía de Promoción Económica,
es un acuerdo firmado por la patronal, la CEP, UGT y comisiones. Y por lo tanto no vamos a permitir que él piense, porque bueno, a eso sí que no ha dicho de quitarlo, porque como reciben una aportación económica de 500.000 euros de la Generalitat, eso no, supongo que no le ha importado que se mantenga. Se mantenga para hacer el paripé, porque nosotros vamos a exigir una serie de circunstancias como acceso al expediente, de todo el expediente, para ver qué se está haciendo, cómo se está haciendo, cuándo se está haciendo, y poder decir con claridad que las cosas no funcionan como nosotros entendemos que deberían de funcionar, ¿no? Y como así ha ido funcionando hasta ahora. Es que hasta ahora esto no estaba pasando y de repente este año pues hemos visto, bueno, ya notábamos alguna sinergia, ¿no? Ya estábamos notando de que, bueno, Promoción Económica entiende que esto pues no toca. De hecho, yo creo que poner en valor que desde esta legislatura se nos solicitó en ese convenio colaborador que teníamos con UGT y comisiones 2 actos. Hicimos 2 actos importantes, no importantísimos, con una afluencia impresionante en el centro de congresos. El primer año fue el asentismo, total asentismo, y el segundo fue la introducción de la IA en los entornos laborales. Bueno, el centro de congresos a tope. Entonces, yo creo que es lo que le molesta, ¿no? Que los sindicatos tengamos esta capacidad de convocatoria para temas que ocupan y preocupan a la ciudadanía y al entorno laboral, que es la IA, en los nuevos, para implementación en los nuevos ejes industriales, o el asentismo, que nosotros no lo queremos llamar asentismo, nosotros queremos llamarlo incapacidad temporal, ¿no? Porque realmente esa palabra tan general que a algunos les gusta usar, pues yo creo que no toca, hay que cambiar ese parámetro de asentismo por otros, como es la incapacidad temporal, baja por incapacidad temporal, que puede deberse a muchas causas, ¿no? Y si me permitís también a ese tema sumar, ¿no? Ayer fue el día 28 de abril, Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo. Y precisamente ahí manifestábamos de que muchas enfermedades que ocurren en los entornos de trabajo se convierten en enfermedad común. Y por lo tanto, hablemos claro y pongamos las cosas sobre la mesa. Identifiquemos objetivamente cuáles son los parámetros y los criterios para utilizar esa ausencia que se produce en los entornos laborales por el motivo que sea. No se puede meter todo en la misma olla. Y también, ¿no?, tener en cuenta las empresas, son grandes las empresas las que tienen esos protocolos de ese cuidado, ¿no?, de los trabajadores, para cuidar esa salud mental de sus trabajadores, pero seguramente que muchas veces si se actuara a tiempo, de manera preventiva, se pudiera conducir de otra manera esa situación de cada trabajador. Sobre todo porque es evidente que en las empresas donde hay representación sindical las cosas funcionan mejor, a todos los niveles. Productivamente se funciona mejor, con el tema de la seguridad y vigilancia de la salud de los trabajadores también se funciona mejor, y por lo tanto yo creo que evidencia de que cuando hay representatividad y hay diálogo, las cosas avanzan. Seguramente habrá momentos que discrepemos de cosas, ¿no? Pero es la herramienta, el diálogo, para consensuar y acordar el devenir, ¿no?, de la empresa, porque al final, como dicen ellos, ¿no?, los trabajadores son su primer activo, pues pongámoslos en valor. Y la prevención también es muy importante. Todas las empresas tienen que tener un plan de prevención de riesgos laborales. Ayer también en el ámbito estatal del diálogo social también se daba un paso más, y es el tema de los riesgos psicosociales, que también se tienen que tratar en el seno de las empresas, y eso nos evitaría muchas cosas. Junto con eso, pues eso, muchas de las bajas que a veces se alargan, pues tenemos que decir que también hay falta de personal en el ámbito de la sanidad pública para que todas esas pruebas se agilicen. Además, es nuestro día a día de la ciudadanía, ¿no?, que cogemos una cita y es a 2 meses vista, te hacen una prueba dentro de 6 meses, entonces todo eso necesitamos ahí un refuerzo de la sanidad pública en general en nuestro país, porque si no, pues eso, nos encontramos que el asentismo, como hablan los empresarios, lo ponen como algo que es que parece que no queremos ir a trabajar, y es que resulta que no estamos en condiciones de ir a trabajar, ¿no? Si se aceleraran esos plazos, pues podríamos reducir esa falta de trabajo, y sobre todo que también la incapacidad, las bajas son para poder mejorarte, o sea, lo tenemos también que ver así. O sea, una persona de no, es que mira, es que
le dan la baja, ¿no? Le da la baja. Ha pedido. O ha pedido la baja, sí. Le da la baja un profesional, un médico. Entonces, estamos cuestionando muchas cosas y es verdad que la patronal pone ahí el acento. Su campaña es el tema de la productividad, el tema del asentismo y el tema de la burocracia. En algunas cosas coincidiremos, pero en este del asentismo, así, a grosso modo, pues no estamos de acuerdo. De hecho, sumar una cosa que se nos ha olvidado, que precisamente ayer se aprobó un decreto ley, un proyecto ley, mejor dicho, un proyecto de ley para cambiar y transformar la nueva ley de prevención de riesgos laborales, que lleva 30 años sin tocar, y ayer precisamente se presentó ese cambio. En esos 30 hemos evolucionado mucho, ¿no? Hay que mucho, y luego ha cambiado tanto el entorno laboral que hay que adaptar esa norma. Tenemos algo muy claro que nos está afectando a todo el mundo, que son las enfermedades mentales y los riesgos psicosociales. Y eso hay que ponerlo dentro de la ley para ayudar a que prevenir, porque al final la ley está, lo que ayuda es a prevenir. Si tú previenes, evitas bajas. Y luego que también hay muertes en el trabajo, llevamos en lo que va de año 16 muertes en el trabajo en la provincia de Alicante, es mucho, entonces pues esas muertes deben ser evitables. Cuando a veces ves a una persona en alto, en un andamio o algo y no tiene como el caso refuerzo, de la semana pasada de Benidorm. De Benidorm, exactamente. Pues nosotros enseguida lo ponemos es una prioridad. En conocimiento de la Inspección de Trabajo, o sea, porque eso no puede ser. O sea, hay una ley de prevención de riesgos laborales 30 años que venía también porque caían, como vulgarmente se dice, caía como mosca los trabajadores del sector de la construcción. Entonces, no puede ser que hoy en día esté una persona en altura y que no lleve un arnés, que no lleve la protección que corresponde, ¿no? Luego los accidentes laborales, yo pues, voy a poner un ejemplo, no voy a poner el nombre de ninguna empresa en concreto, pero conozco de buena mano esta visión de protección de la salud en Europa. La afectación a la visión es diferente, depende del país, ¿no? Pero yo puedo poner de manifiesto que las propias empresas, las multinacionales, compiten, porque no es lo mismo que una persona que está por una enfermedad común y un profesional le otorga esa incapacidad permanente no, esa incapacidad parcial de momento, ¿no?, para recuperarse, a esa manipulación que hacen, porque claro, los datos, los números no nos gustan. Entonces, si una empresa tiene 10, 15, 20 accidentes laborales, no les conviene, porque a la hora de competir entre empresas, entonces hay que bajar esos números. Pues hay que bajar esos números y los otros, todos. Hay que prevenir la protección de la salud, bien sea por un accidente laboral o bien sea por enfermedad común. Bueno, pues por todo eso tenemos esa cita el próximo 1 de mayo. Ya lo saben, salgan a las calles, salgamos todos este 1 de mayo a partir de las 11, desde la Plaza Barcelona hasta el Paseo de la Estación. Derechos y no trincheras, ese es el lema de este 2026. Gracias a los dos, Ismael Senén, secretario general de UGT, Montaña, Milano Poi, Vega Baja. Gracias, Ismael. A vosotros, como siempre. Y Carmen Palomar, secretaria general de Comisiones Obreras, Milano Poi, Vega Baja. Muchísimas gracias. Gracias. A los dos. A vosotros. Vamos a hacer una pequeñita pausa. Volvemos enseguida aquí en Viva la Gente. Seguimos aquí en Viva la Gente este miércoles y vamos ahora a hablarles pues, de esa actualidad. El mercado inmobiliario, como saben ustedes, sigue siendo actualidad en este 2026, también en este segundo trimestre. Pues el acceso a la vivienda, esos altos precios, inversión, sigue siendo rentable invertir en vivienda, pues todo eso está en debate y esta tarde vamos a hablarlo con esa sección que tenemos de manera quincenal con la MLS, la Asociación de Inmobiliarias en Elche y Santa Pola, y esta tarde como representación tenemos a Javier Espinosa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, encantado de estar aquí. Del Grupo Horizonte. Grupo Horizonte. Y tenemos también a Fernando Valero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. De Varadero Inmobiliaria. Muy bien. Vamos a analizar un poco, ¿no?, la vivienda, la situación actual. Vamos a hablar de esos altos precios que continúan, pero bueno, en un primer momento vamos a recordarle también a los telespectadores la Asociación MLS, ¿qué es? ¿En qué trabaja?
Bueno, la asociación MLS es una forma de trabajar en representación de los clientes vendedores, en la que, bueno, cuando un propietario decide poner a la venta una propiedad, lo encarga en una de las inmobiliarias que estamos asociadas y automáticamente pues lo va a tener publicada en las 42 oficinas que estamos ahora mismo en la asociación. Estar publicada quiere decir que está en su página web de todas las inmobiliarias, está en la base de datos como si estuviera en la inmobiliaria, como está en la inmobiliaria con la que ha firmado un contrato de un encargo de venta y bueno, esa base de datos lo que hace es cruzar propietarios con compradores y si hay un comprador en cualquier inmobiliaria de las que está asociadas, pues le va a salir ese cruce para conseguir la venta antes y tener mejores compradores. Vamos, es positivo y esto siempre no es incrementar el precio por esa gestión, ¿no? El atender, el ir a visitar una agencia dentro de la MLS. Sí, lo que pretendemos es trabajar todo de una manera más o menos homogénea, pero sobre todo ofrecer unos servicios de calidad, tanto de profesionalidad como de seguridad. Hay que recordar que tenemos unos seguros de responsabilidad civil, de caución, tenemos una manera de trabajar que nos identifica, tenemos experiencia en el sector y creo que además es la mejor manera de sacar a la venta una vivienda. Como bien ha dicho Fernando, al final esto de ir inmobiliaria por inmobiliaria, que se hacía antes de tengo un piso, vente y lo ves, esto ya no se lleva. Al final tú tienes que buscar la inmobiliaria que te represente a ti, que sea del grupo de la MLS, que vas a estar tranquilo, seguro, se va a vender y sobre todo vas a tener una garantía antes y después de la venta. ¿Qué ha pasado con eso de trabajar en una agencia en exclusividad? ¿Qué significa esto? Bueno, exclusividad pura, una exclusividad pura, o sea, no la exclusividad compartida como estamos en la asociación, es dejársela solo a la inmobiliaria y dejar todos los huevos en la misma cesta. O sea, el riesgo de que el cliente, o sea, el comprador tiene que ir a esa inmobiliaria en concreto y encontrar la casa para comprarla. Entonces, lo que nunca se recomienda dejar la casa en una sola inmobiliaria, sino dejar una inmobiliaria que sea que colabore con el mayor número posible de inmobiliarias y en nuestro caso, pues como vamos a compartirlo en la base de datos, en nuestro CRM y en las páginas web, pues vamos a lograr mucha más difusión, ¿no? No es centrarte solo, dejarla en una inmobiliaria y por las casualidades de la vida el comprador va a esa inmobiliaria y casualmente está tu casa. Así no, aquí hay 42 oficinas. Además de todo el trabajo de plan de marketing que se prepara, normalmente siempre va con un fotógrafo profesional, un tour virtual, que todo esto se comparte con todas las compañeras de la inmobiliaria, con su storytelling, con toda la documentación preparada para cuando venga un comprador en cualquier inmobiliaria tengan la seguridad de que el compañero que captó la propiedad tiene toda esa documentación y podemos cerrar la venta. Es una ventaja tanto para compradores porque saben que toda la documentación está ya repasada por un profesional y es una ventaja para el vendedor porque en el momento que sale un comprador puedes conseguir el mejor precio porque vas a ir al cierre. Pero esto de la exclusividad, ¿qué la piden? ¿Determinadas agencias para que quedarse entonces en exclusiva con esa vivienda? ¿Son ellas las que lo piden? Somos nosotros los que exigimos también un compromiso al propietario vendedor. Es decir, nosotros vamos a invertir en su vivienda, vamos a hacer un buen estudio de marketing, vamos a sacar la casa en las mejores condiciones. Entonces, al igual que nosotros vamos a invertir y vamos a poner todos nuestros esfuerzos y todo nuestro conocimiento en esa vivienda, lo que requerimos también es de un cierto compromiso del propietario, que es decir, que el propietario nos dé la vivienda para luego, además va a salir ganando porque efectivamente luego las posibilidades de venta se multiplican. Es una manera de trabajar que ya lleva unos años aquí en Elche. Yo creo que ya nos sorprende en la calle esto de exigir la exclusividad, de pedir la exclusividad. Y realmente es la mejor manera de trabajar y así es como creemos en la MLS y como queremos seguir trabajando y estamos trabajando. Para meternos un poco en la situación de la vivienda actual, en este 2026, ya iniciamos con esta sección que tenemos el año, hablando de que la situación pues no cambiaba mucho la de 2025, pero incluso hay datos ya que se recogen, que esa compraventa y unos datos que incluso bajan en comparación a 2025. ¿Esto qué significa? ¿Cómo se afecta? Bueno, las ventas han bajado porque hay una disminución de oferta de viviendas. Bueno, no hay prácticamente viviendas y la vivienda que sale a la venta pues se vende. Nosotros trabajamos en Varadero, trabajamos con una cartera de compradores, como trabajarán todos los compañeros, y conforme tenemos la propiedad o estamos escuchando que el vendedor va a ponerla a la venta o nada más que nos hayan firmado el encargo, ya tenemos visitas de compradores para comprar. Trabajamos mucho más rápido, ¿no? Se hace mucho más rápido, entonces realmente muchas veces los números no salen porque las ventas, o sea, en portales no se están publicando todas las propiedades. En Idealista, Fotocasa dicen como que ha bajado la oferta, pero realmente a lo mejor en el registro de la propiedad se están registrando más operaciones
que en los años Ajá. anteriores. Entonces los números hay que leerlos como por dentro, ¿no? A veces nos fijamos en informaciones que no son realmente fidedignas, no es lo que está pasando de verdad. Ha bajado la oferta publicada, pero todo el mundo estamos trabajando. Y lo que se sobreentiende es que operaciones sí que se están cerrando, lo que pasa es que no se publican. ¿Que estamos llegando a un límite de precio por arriba? Pues también hay un límite de precio que nos lo va a poner lo que el comprador puede pagar. Al final hay un límite que el comprador ganará una nómina y podrá llegar a un determinado precio porque se tiene que endeudar para comprar o tiene que tener una cantidad de ahorros. Si pedimos mucho precio, pues imaginemos una casa de 200.000 euros, tiene que tener el 20% más el 10% de impuesto de transmisiones, más el notario, registro, lo que le pide el banco de seguros y todo lo que tiene que contratar. Pues si una vivienda sube a 250, pues en vez de necesitar 40 necesita 50, más necesita más dinero y luego la cuota de préstamo le va a subir. Pues imaginemos que de 500 sube a 700. Pues esa nómina a lo mejor ya no cubre pagar una letra de 700, tampoco puede comprar. Por eso también hay una pequeña ralentización, pero realmente se están vendiendo las propiedades que salen a la venta. Lo que pasa es que faltan propiedades para vender. Para que haya más competencia, vamos, al final sale una vivienda, se vende, no hay otra vivienda donde comparar. Tienes que decidirte por esa. Por lo que dices, Fernando, que son datos, ¿no?, que se recogen de lo que está publicado. Hay veces que no da tiempo, porque se trabaja ahora quizás más en una especialización, conociendo ya al cliente, a ese futuro comprador lo que necesita, y cuando entra a una vivienda se hace ese telefonazo, ¿es así? Tal cual, sí. Normalmente trabajamos, eso es una venta que decimos por susurro, es una venta que no sale a la venta, o sea, una venta que no sale a la venta, y chica, estás buscando una vivienda en un sitio, pues yo te llamo. Tú me has encargado a mí el encargo me has hablado conmigo, con Javi, con qué compañero, y bueno, se comunica sin publicar. De hecho, ayer mismo tenemos un encargo de venta, una compañera, tenemos unos grupos de WhatsApp donde comentamos, una comercial de mi equipo, publicó un anuncio que tenemos una cliente comprador que tiene una casa que está buscando, tenemos el préstamo aprobado. Y otro compañero de la MLS se puso en contacto con ella, que va a firmar un contrato en los próximos días, y antes de salir a la venta se va a hacer la venta se va a hacer la visita con ese comprador, y tendrá el comprador también las posibilidades de comprar la casa antes de que nadie, porque ha trabajado con una inmobiliaria nuestra de la asociación, y entre nosotros nos estamos comunicando lo que nuestros compradores están demandando, y antes de publicarlo va a tener esa opción, antes de irse a otra inmobiliaria o esperar a que se publique y se haga, como suele pasar, un casting en las casas a ver quién llega antes y la compra, ¿no? Con esa situación que hablamos de la compra-venta, inevitablemente esto, Javier, afecta también al alquiler, ¿no? Esa falta de viviendas en el mercado, pues influye también a los altos precios del alquiler. ¿Cómo está actualmente? Pues es un poco una situación parecida. Fíjate que estaba hablando Fernando que si tuviéramos, no podemos hacer numéricamente, si tuviéramos el triple de viviendas seguramente venderíamos el triple. Pero con el alquiler está ocurriendo lo mismo. Han subido tanto los precios también que al final hay gente que se está quedando fuera del alquiler. Nos da pena también gente que entra a la oficina y no se les puede alquilar porque a los alquileres ya no estamos hablando de 500, 600 euros, hablamos de alquileres de 800, 900 euros. Ojalá tuviéramos más pisos para alquilar. Y sobre todo porque la oferta lo que haría también es reducir un poquito el precio del alquiler, porque se ha disparado, eso ya lo veíamos venir, es que es inevitable. Hay mucha gente que se ha salido del alquiler tradicional, está en el alquiler turístico, alquila habitaciones, cada uno es libre de hacer con su vivienda lo que quiera, y además la inseguridad jurídica que estamos comentando un poquito antes, que el propietario pues es el que siempre se suele llevar los palos. Entonces, en este sentido, no hay ninguna solución a corto plazo con el tema del alquiler, y desgraciadamente cuando tenemos un piso en alquiler es que tenemos también, igual que con la compra, tenemos una lista enorme de posibles candidatos, y evidentemente los conocidos, los amigos, los clientes, pues van a tener prioridad. Pero la situación es la que hay, no podemos vender otra cosa, nada más que las casas que nos traen a nuestras oficinas. Realmente yo quería comentando como las normas que hacen que el vendedor o el arrendador no ponga la casa a la venta perjudica al arrendatario, al inquilino, a la persona joven o persona que vive de alquiler, porque al haber menos oferta, al final el precio sube, y igual que estábamos hablando de las hipotecas, como todos los alquileres normalmente se hacen con seguro de alquiler, si no tienen una nómina suficiente para poder pagar cubrir ese alquiler, que el seguro no lo cubre, pues no lo pueden alquilar. Eso, nosotros ponemos una casa, que nos pasa a todos los compañeros, como comentábamos, ¿no? Pones una casa en alquiler y te pueden llamar durante el día, pues fácilmente, iba a decir 100, pero puede ser 60 o 70 personas. Es un como
Y ¿Hay unas realmente, reglas? O sea, si una casa vale, o sea, el alquiler son 800 euros mensuales, pues 800 ¿cuánto euros, debe de ganar? ¿Es cuánto pues tiene alrededor de una nómina de nómina? 2.400 euros ingresos Para por... que le puedan dar, entonces, Sí, ese... 2.500, 2.300, 2.400, o sea, es alrededor del 35, depende del trabajo, depende de las circunstancias, también es un poco específico del inquilino, pero con una balista o sin una balista, o una pareja entre los dos, eso sí que puede, piensas en una persona que gana 2.400, no tenemos tanto, pero una pareja que gana 1.300, 1.500 sí que hay, o alguien que trabaja media jornada y la otra pareja trabaja jornada completa, sí que ya llegamos a eso, a un alquiler de 800 por ahí, pero bueno, si suben un alquiler de 1.000 euros hay que ganar 3.000. ¿Quién gana 3.000 euros o que entre dos nóminas que llegamos a 3.000 euros? Se complica. Si pones medidas contra el propietario, como estaba comentando Javi, hay mucha incertidumbre, cambian las normas, como iba a pasar ayer que nos aprobó lo de la prórroga de los 2 años por la guerra de Irán. ¿Cómo ha quedado todo esto finalmente? Al final nos aprobó porque, bueno, es una medida política y había que pactar, el gobierno tenía que pactar con los demás partidos y los demás partidos no han tenido quórum suficiente para sacarlo adelante. Pero bueno, hay muchos inquilinos que han estado comunicando al propietario que querían la prórroga de los 2 años, que ahora no se va a cumplir porque no se ha salido la ley para adelante, ¿no? Pero bueno, el propietario piensa esto, yo tengo un alquiler en una casa que tengo 3 años, me quedan 2 años de contrato, pues ya no te quedaban 2, te quedaban 4 de forma forzosa, ¿vale? Entonces al final intervenir en el mercado provoca el rechazo de la inversión del propietario, el que tiene la propiedad, pues le genera miedo y al final dice, yo no sé si voy a tener la vivienda para mi hijo dentro de 3 años, o la voy a tener para 5, o qué va a pasar, ¿vale? Entonces, hablemos de eso, ese panorama actual que tenemos de lo que estamos hablando, la inversión. ¿Sigue siendo rentable? ¿La gente sigue invirtiendo en estos tiempos? Yo te quiero decir que está un poquito cambiando el perfil ya del inversor. Antiguamente veíamos un inversor que era muy matemático. Yo te puedo contar anécdotas, por ejemplo, gente de buscar la rentabilidad del 10% bruto y sacar la calculadora y quedarse a lo mejor un 9,33 periodo, igual que la habrá pasado Fernando, y decir que no te la compra. Wow. ¿Por qué? Porque tenía una casa aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, entonces decidía simplemente funcionando en la inversión. Lo mismo le daba que era esta calle, que era puramente una inversión, eran números simplemente. Ahora no hay tanto producto y nos estamos encontrando con inversores que son gente que, oye, que tienen unos ahorros, son gente que tiene su negocio y lo que están haciendo ahora mismo es comprar patrimonio, realmente están ampliando su patrimonio, saben que en las rentabilidades que había no va a existir, porque eso ya son números del pasado, porque el precio es el que es, pero es otro tipo de inversor. ¿Sigue siendo rentable? Por supuesto, más que tenerlo en el banco, pero es verdad que ya los números que había, eso es historia, ahí lo tenemos claro todos. Al final también hay que recaer en la situación que al final es un problema social, ¿no?, y estructural de la vivienda en el país, ¿no? Y por eso igual ese cambio de ese perfil de aumentar en patrimonio y ya no solo el comprar como para invertir, ¿no?, para ingresar más, ¿no? Otro cambio de concepto. Bueno, pues hemos analizado un poquito más, no sé si queréis hablar, ¿os ha quedado algo por decir? nada, que cuente con la asociación para vender una propiedad, es la mejor solución que se le puede ofrecer. En Varadero, en Horizonte o en muchas inmobiliarias, casi todas las inmobiliarias de la MLS, trabajamos solo en exclusiva compartida porque creemos que es lo mejor. Nadie pone a la venta o nadie abría una persiana de una inmobiliaria para no vender una propiedad. No nos dedicamos a tener casas en los escaparates, nos dedicamos a venderlas y la mejor opción para vender a un cliente es tenerla en la exclusiva compartida con la MLS. Estupendo. ¿Javier? Sí, que nosotros seguimos dando el servicio de toda la vida, somos además gente que llevamos mucha experiencia, nos encanta nuestra profesión, somos los de siempre y ahí les esperamos con las oficinas abiertas y sobre todo un llamamiento a esas personas que tienen casas vacías. Siempre lo decimos, porque al final una casa vacía no da nada, entonces que piensen en esas personas que necesitan alquilar, que necesitan comprar y hay que dar solución a la vivienda, sobre todo la vivienda vacía en Elche. Muy bien. Pues Javier Espinosa y Fernando Valero, muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros en esta sección con la MLS. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Nosotros hacemos una breve pausa y volvemos enseguida aquí en Viva la Gente. Continuamos en este Viva la Gente. Hablábamos al principio del programa con los sindicatos, con comisiones obreras y UGT, sobre el trabajador, sobre las empresas, y vamos a hablar también de una de las novedades en cuanto dentro de los entornos laborales. A la hora de fichar, cómo proceder, cómo se hace. Saben que todo esto ha evolucionado con el paso del tiempo y hoy vamos a conocer una iniciativa emprendedora
para poner solución a todo esto, una herramienta más dentro de las empresas. Se llama Yotico y está esta tarde con nosotros Juan Luis García, que es el Project Manager de Yotico. Buenas tardes, Juan Luis. Buenas tardes, Jessica. Bueno, explícanos una solución para las empresas, para los trabajadores, para darles un poco de luz a la hora de cómo fichar, ¿no? Al fin y al cabo es eso, explícanos. Claro, por supuesto, al final la ley está cambiando, los tiempos, como tú dices, cambian y ahora ya no nos vale el Excel, no nos valen las hojas sueltas y firmadas, ¿no? Con las horas ya puestas de antemano. Entonces ahora, tanto para proteger al trabajador como para la propia tranquilidad de la empresa, lo que necesitamos todos es un sistema fiable, un sistema con trazabilidad y un sistema que permita tanto al empleado marcar el momento exacto en el que entra o sale de su puesto de trabajo y permita a la empresa también llevar ese control, evitando pues absentismos, por ejemplo, o problemas con ciertas ausencias, control de vacaciones, etcétera. Esto hay aún mucha incertidumbre, muchas dudas. ¿Qué es lo que está ya implementado? ¿Qué es lo que está ya en vigor y aprobado? Esta forma, ¿no?, de fichar, de avisar sobre el comienzo y la finalización del trabajo a través de una aplicación, esto ya está en marcha. Claro, te explico. Mira, ahora mismo la ley es, como dices, un poco difusa, ¿vale? Realmente es obligatorio o mandatorio tener un sistema que sea fiable, que sea, como te digo, que tenga trazabilidad y un sistema que no se pueda editar a posteriori sin que haya pruebas de que se ha hecho, ¿vale? Entonces, ¿qué problema hay? Excel no te permite esto. Como te decía antes, las hojas sueltas a mano no te permiten esto. Un PDF no te permite esto. ¿Qué sistemas te permiten esta fiabilidad, esta trazabilidad a la hora de fichar? Los sistemas, los softwares. Los sistemas como Yotico sí que te permiten, cada vez que haya una edición, cada vez que haya una entrada o una salida de un empleado, un descanso, que quede marcado y que quede constancia de que se ha realizado en el momento en el que se ha realizado. Entonces, la ley como tal no dice que sea obligatorio, pero sí te está diciendo que el resto de opciones no son válidas. Entonces, como el resto de opciones no son válidas, ¿qué nos queda? Que esto es obligatorio. ¿Cómo funciona entonces la aplicación? Imagino que cada uno la puede tener instalada y puede avisar, ¿no?, de ese comienzo a la entrada de la empresa, o bien se hace la actividad fuera. ¿Cómo es? Claro, nosotros realmente trabajamos de tres formas distintas. La primera es mediante la aplicación de fichar en el teléfono, como dices. Es muy sencilla, el trabajador entra, tiene un botón que pone entrar, le da y ya ha fichado, ya queda registrado que en ese momento en particular, si es un día, entra a las 9 y ha entrado un poquito antes, queda registrado que es a las 8:59, por ejemplo, ha entrado un poquito más tarde, queda a las 9:02, no está predefinido como si pasa, por ejemplo, con las hojas que te decía antes, que ya te pone que son las 9, pues no es el momento exacto. A la hora de salir, más de lo mismo, un botón detener, le das y el trabajador ha salido. Y luego también tenemos otras dos formas más. Un administrador de PC en el ordenador, que es exactamente lo mismo, botón para entrar, botón para salir, y una tablet que ofrecemos nosotros. También ahí el trabajador entra con un código de 4 dígitos y una vez que pone su código puede entrar, salir, hacer una pausa, lo que quiera. El ordenador, imagino que es dentro del ordenador del lugar de trabajo. Claro. Puede ser en el lugar también que, no sé, para aquellas personas que teletrabajan. Pero ¿qué ocurre con esas incertidumbres, por ejemplo, de muchos empresarios y empresarias? ¿Es necesario que esté colocada esa ubicación, dar esa información de la ubicación del trabajador o trabajadora? La ubicación del trabajador es necesario siempre, la ubicación del trabajador es necesaria porque el trabajador puede tanto trabajar en oficina como trabajar en ruta como teletrabajar. Entonces, al final, los trabajadores tienen ciertos derechos. Cuando, por ejemplo, cuando teletrabajan en nómina hay ciertos derechos que no tienen los trabajadores de oficina, porque hay que darles un extra por agua, luz, etcétera, por gastos que no repercuten en la empresa al estar trabajando desde casa. Y entonces hay siempre que saber la ubicación del trabajador para identificar si está trabajando en casa, si está trabajando en la oficina, si está trabajando en ruta, como decimos. Al final no es por que la empresa lleve un control exhaustivo del trabajador, es porque también de esta forma se protege al propio trabajador. Yo creo que
la ubicación en ese sentido es bastante necesaria. Además también en Yotico, ¿no? Hay opción de dar esa información de las vacaciones, tener toda la información registrada de cada uno de los miembros del equipo. Claro, por supuesto. Nosotros en Yotico al final intentamos que lleves un control lo más global posible de todo tu equipo, tanto vacaciones como ausencias justificadas como no justificadas, cualquier incidencia. Me llaman ahora de la guardia y que tengo que ir a recoger al nene. Marco, porque ha pasado cualquier cosa, marco una incidencia de un par de horas, lo que tardo en ir a por él y dejarlo en casa de mis padres, por ejemplo. Y vuelvo, la incidencia está ya marcada, ya sale como que es en un par de horas, he estado fuera por la razón que yo haya querido poner. Me quiero coger vacaciones la 2 de mayo. Yo desde dentro de la propia aplicación entro, marco la semana que quiero de vacaciones, eso le llega a mi jefe. Como una solicitud, ¿no? Claro, una solicitud a mi administrador de la cuenta y desde ahí dentro ya puede aceptarlas, rechazarlas, decirme por qué las ha rechazado en caso de que se rechacen. También los administradores, por ejemplo, empresas que tienen picos de trabajo en enero, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Pues tú como empresa puedes decir, no, pues estas 2 semanas de enero están prohibidas de vacaciones, tú las marcas, a todos los empleados les sale como que esas semanas están prohibidas o es muy improbable que te vayamos a dar las vacaciones. Si un empleado se quiere coger vacaciones ahí, le llegará un aviso de, oye, estas semanas está por la empresa no se puede coger, así que probablemente sean rechazadas y el administrador ya tiene todavía de nuevo la potestad de aceptarlas o rechazarlas. Realmente intentamos que todo el mundo tenga ese control global, ya no solo el empresario, que es realmente importante que controle todo lo que pasa dentro de su empresa en cuanto a presencia, en cuanto a control horario, sino también por parte de los empleados, claro, porque eso provoca que tengas mucha mejor comunicación con ellos. Eso es, iba a decirte, ¿no? Que al final Yotico viene como un canal para mejorar esa comunicación, esa canalización de la información entre la propia empresa como la de los trabajadores, que a veces pues se pierden esos correos electrónicos o se pierden esas conversaciones de ascensor o de pasillo y de esa manera queda todo registrado y al final pues esto adaptarse a los nuevos tiempos con las nuevas tecnologías. Claro, por supuesto. Al final nosotros entendemos, como tú bien dices, que adaptarse a las nuevas tecnologías puede ser complicado a veces, en ocasiones, pero por eso yo te digo, es un software que no es difícil de entender. Todo al principio puede ser un poco más complicado de lo que te imaginas. Claro, adaptarte, ¿no? Al final todo puede tener ciertos problemas, pero al final intentamos que todo el mundo se adapte lo mejor posible y yo creo que nosotros conseguimos eso también gracias a un factor diferencial que tenemos, que es la atención al cliente. Nosotros tenemos una atención al cliente que no está automatizada, nunca vas a hablar con un bot, siempre hay una persona detrás. Nosotros en Yotico tenemos gente que te coge el teléfono, tenemos gente que te contesta por WhatsApp, que te contesta los emails, que al segundo has tenido algún problema o lo que sea y está pasando el ticket a mi equipo de desarrollo, por ejemplo, o cualquier cosa, y yo creo que eso es un factor diferencial. Ya no respecto a otros software, sino respecto a otras soluciones dentro de un sector que cada vez se automatiza más y que deja muy fuera esas empresas de toda la vida, ¿no? Que están obligadas a adaptarse, porque al final están obligadas a adaptarse, pero nadie les está echando una mano. Y nosotros desde dentro, como eso lo entendemos, apostamos por esa atención al cliente personalizada, humana, al minuto, real, que es lo que la gente quiere, que es lo que la gente necesita más bien. Juan Luis, imagino que estáis en ese tiempo, ¿no? En el que la gente, las empresas van conociendo cómo está la normativa y cómo hacerlo para mejorar esa trazabilidad a la hora de fichar su equipo de trabajo y estáis recibiendo, imagino, esas peticiones para solicitar información, para cómo unirse a Yotico, ¿no? ¿Es algo fácil para las empresas, entonces, adherirse a esta aplicación? Claro, por supuesto. Al final nosotros estamos, como tú bien dices, en ese tiempo de gente que viene, te preguntan, no lo acaban de entender o no saben por qué lo necesitan y nosotros, lo que te decía, al tener esa atención al cliente, damos toda esa información, te damos todo lo que necesites, todas las herramientas, todas las guías para que tu empresa y tus empleados
podáis estar dentro de Yotico. O sea, intentamos que sea lo más fácil posible y lo conseguimos realmente. Muchas de las empresas que nos contactan son empresas que todavía no están adaptadas a estos tiempos y realmente lo consiguen. Hay algunas que les cuesta más, hay algunas que les cuesta menos, pero todas lo acaban consiguiendo. ¿Por qué? Porque lo ponemos sencillo, lo ponemos fácil. Además, te diré algo, nosotros, una de nuestras operativas dentro de la empresa, ya yéndome a la parte del marketing, es hacer una pequeña búsqueda de mercado, ¿no? Para comparar un poco el resto de soluciones, a ver. Y sí que es verdad que te puedo decir, porque lo he hecho yo personalmente, que lo que hacemos fácil en Yotico, hay otras en las que no te lo hacen tan sencillo. No es que sea complicado, obviamente, porque al final te tienes que adaptar al mercado, y a esas empresas, a esas soluciones también les interesa que otros empresarios se adapten, ¿no? Pero sí que es verdad que esa atención que nosotros te damos es mucho más personalizada y es mucho más real que hablar con un bot hecho por inteligencia artificial que no te entiende. Pues ya lo saben ustedes, para adaptarse, para aquellas empresas, pequeñas, medianas empresas, grandes, esto está en marcha, esta nueva normativa, y para adaptarse con una aplicación que viene al final para aumentar esa calidad, para rendir y para mejorar el rendimiento también en el trabajo y mejorar esa comunicación entre trabajadores y empresa. Yotico, ya lo saben, tienen además toda la información. Ustedes buscan en internet Yotico y ahí tienen página web para recoger toda esa información y con sus teléfonos de contacto. Juan Luis García, Product Manager de Yotico, gracias por estar con nosotros esta tarde. Nada, muchas gracias a ti, Jessica. Y nosotros terminamos aquí este Viva la Gente de este miércoles. Mañana les esperamos, como siempre, misma hora, aquí a las 7:30 de la tarde. Viva la Gente en Elche 7 Televisión. Hasta mañana.